sino de realidad eclesial, que se preocupaban de la espiritualidad matrimonial, que existían institutos universitarios que estudiaban la familia. Los domingos, como bien decía mi abuela hace mucho tiempo, son para dedicar a la familia y sobre todo para ofrecerlos al Señor. En este domingo 13 de octubre comenzamos celebrando el Día de la Hispanidad, un día de retraso porque fue ayer 12 de octubre, pero nos unimos a nuestros hermanos de Hispanoamérica en este día tan especial. Vamos a recordar de manera especial cómo la evangelización ha llegado a todos los rincones del mundo y, sin irnos más lejos, cómo se ha ido cautivando corazones. ¿Cómo ocurre esto? Pues a través, desde luego, que desde las sociedades de vida apostólica o desde los institutos religiosos que realizan esta labor. Por ello el programa de hoy, de este domingo, se va a dedicar de manera especial a lo que es la transmisión de la fe, de los valores que desde luego nos enseñan a ir avanzando un poquito más como sociedad y ante todo como personas. Hoy nos van a acompañar ni más ni menos unos invitados, son especiales, son los Cruzados de Cristo Rey, fundados en México, que realizan una labor maravillosa. Vamos a conocerles a fondo. Hermanos han sido llamados a gloriarse por Cristo en la cruz y a llevarla como sello en el corazón. Cruzados han sido llamados, servidores de Cristo Jesús, construyendo su reinado entre nosotros. Amar como Cristo, servirle a Él, llevar este deseo a todo hombre. Pues efectivamente, amar como Cristo, llevar este mensaje a todo hombre. Padre Arturo, bienvenido, buenos días desde España para México. Hola, gracias por la invitación, aquí estamos. Buena tarde por allá, pero aquí estamos, bendito Dios, gracias a Dios aquí. Me da mucho gusto que demos este espacio para reencontrarnos, desde luego cruzando un poquito el charco, ¿no? Yo creo que agradecidos primero porque realmente el tiempo de la hispanidad es un tiempo importante. Es un tiempo importante para poder entender el mundo de hoy. Primero quisiera decir una cosa. Los Cruzados de Cristo somos sede apostólica y que nuestra principal tarea es el apostolado. Apóstoles, como los apóstoles de Cristo, como bien nos dice la apostólica autocitante, ¿no? En el número 2 del Concilio Vaticano II, toda la vida la iglesia es una vida apostólica, ¿no? Es una vida de entrega, de trabajo, de apostolado. Nuestra sociedad ya en 60 años se ha puesto pues al servicio, ¿verdad?, de la iglesia, al servicio de la evangelización en México y en América, concretamente en México ahora, cubriendo algunas tareas en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en Ciudad Juárez, precisamente en la frontera del país, ahí algunos colaborando dentro de varias tareas, y bueno, por aquí andamos, y me da mucho gusto saber que la tarea de evangelización que se hizo ya de más de 500 años, que inició desde esta tarea de evangelización de la madre patria de España, y que ahora continuamos, ¿no? Dentro de la iglesia y sobre todo en la presencia, en la labor propia de ir llevando el evangelio también a la vida pública, a la vida diaria, a la vida también del trabajo apostólico en medio de la construcción del reinado de Cristo. Padre Arturo, sin irnos más lejos, yo creo que la descripción que acaba de hacer usted es perfecta sobre lo que realmente, ¿no?, la motivación, ¿no?, que llevó a España también, esta madre patria, a llevar, ¿no?, pues el Evangelio y el mensaje de Cristo Rey al mundo, y en este caso a nuestra querida Hispanoamérica. Sobre todo, ¿quiénes son los Cruzados de Cristo Rey, Padre? Bueno, somos una sociedad de vida apostólica, fundados en México, concretamente en la Ciudad de México, una parroquia, ¿verdad?, y a las orillas de la Ciudad de México, que fue fundada por
universitarios, y desde luego también por la colaboración de sacerdotes diocesanos, religiosos, hermanos de la educación católica y laicos. Y curiosamente también el papel muy importante de laicos dentro de la fundación de nuestra sociedad. Esta sociedad se fundó precisamente en 1971 en la parroquia de Pirules, en la Ciudad de México. Ahí fue el deseo de estudiantes universitarios de consagrarse precisamente al servicio del apostolado, y después impulsados por sus directores espirituales y después por laicos principalmente de grupos apostólicos y de grupos universitarios en los cuales se colaboraba y de los cuales nacieron vocaciones para la vida consagrada. En ese momento era toda una aventura porque los primeros fundadores no sabíamos exactamente qué era lo que Dios pedía ni lo que el Espíritu Santo pedía, pero después en el caminar del tiempo, en el transcurso y como la acción del Espíritu, también el carisma propio, pues fue despertando las inquietudes de muchos de nosotros como jóvenes, de irnos uniendo a este deseo de vivir en el seguimiento de Cristo Rey, en el seguimiento también de realizar nuestra acción, nuestra tarea apostólica correctamente en la vida pública, en la vida universitaria y después en los diversos ámbitos cívicos que se fueron desarrollando. 15, 20 años de labor misionera en medio de estas tierras del desierto y la montaña de México, en un estado tan grande como Chihuahua que prácticamente podría ser parte de la península ibérica, una buena extensión. Y ahí fue como se fue concretando en vivir nuestra propia vida, en la entrega tanto al apostolado como a imbuir del espíritu social cristiano las diversas realidades. Y bueno, ahora aquí con la gracia del Espíritu y acompañados siempre por nuestra Madre Iglesia, pues seguimos sirviendo en los lugares donde nuestros obispos, donde la Iglesia nos pide para ir realizando nuestro apostolado. Y aquí estamos. ¿Dónde se encuentran, padre, actualmente los Cruzados de Cristo Rey? ¿Han cruzado el charco o se enfocan su principal misión en México? Un tiempo estuvimos colaborando en algunas partes dentro de la Madre Patria. Hoy actualmente no, aunque se van acompañando unos apostolados y algunos de las nuevas generaciones, porque decir que ya uno pasa a las generaciones un poquito más, digamos, inmediatamente después de la segunda generación de fundación, que es en mi caso, pero las nuevas generaciones se van desarrollando. Estamos actualmente en México, y concretamente en México, en la Ciudad de México, atendiendo hoy dos parroquias precisamente en la propia capital, y bueno, 3 ahora mismo, y con diversos apostolados en la situación de trabajo con jóvenes, de trabajo en universidades, de trabajo también en la parte educativa y también en la parte de la evangelización, sobre todo del mundo de los jóvenes. Acompañan también algunos grupos que trabajan en actividades de orden cívico, de orden social, y también estamos atendiendo una parroquia en la diócesis de Ciudad Juárez, pero también atendiendo la pastoral educativa, así como la pastoral universitaria, en esta frontera pues muy especial, como todas las ciudades que hoy en el mundo tienen sus desafíos, sus retos. También en la ciudad de Puebla, donde se encuentran algunos hermanos en la cuestión de la formación, tanto en la formación propia dentro de nuestro instituto como sede apostólica, que bien estudian filosofía en universidades privadas o públicas, y que al mismo tiempo se van formando para nuestro instituto. Y por otro lado, hay también una comunidad aquí en la Ciudad de México que colabora y trabaja también y estudia en la Universidad Lumen Gentium. Es una universidad fundada en la Arquidiócesis de México, en la cual se va también realizando labores y trabajos de formación para el ministerio sacerdotal, y al mismo tiempo de la presencia de algunos hermanos laicos ahí en esta tarea. Y hay unos hermanos viviendo actualmente en la ciudad de Roma,
sirviendo en algunos apostolados dentro de propiamente algunos ministerios que se realizan ahí en la Santa Sede. Ahí estamos ahora, sirviendo, haciendo la presencia, ¿verdad?, de esta acción apostólica y evangelizadora. Hoy concretamente mucho del trabajo que se realiza en la Ciudad de México, en las parroquias, es en atención principalmente a jóvenes y a evangelización a jóvenes y también en una tarea constante del trabajo de imbuir del espíritu social cristiano en las diversas realidades, sobre todo de colonias populares, aquí mismo en la Ciudad de México. Y en Ciudad Juárez tenemos 2 parroquias al poniente exactamente de Ciudad Juárez, una zona que está pegada entre la montaña y propiamente la frontera. Ciudad Juárez es una ciudad muy especial, una ciudad que es un mosaico de posibilidades de desarrollo en torno no solo a la acción apostólica, sino también a la acción social, a la acción de desarrollo industrial, pero también con sus propios problemas en torno al crimen organizado, el narcotráfico, pero atendiendo sobre todo trabajo de evangelización y trabajo de enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, atendiendo tanto a grupos que necesitan de trabajo social, de trabajo asistencial y sobre todo pastoral social. Ahí se realizan labores, son realmente fructíferos los trabajos que se pueden realizar en medio de un mundo, pues, digamos, un tanto especial, pero siempre la semilla del reino está ahí presente y ahí hay que ir tirando, ¿verdad?, la semilla y desde luego jalando el arado y desde luego llevando ahí en la batalla de evangelizar cada día esas realidades. Padre Arturo, como bien decía usted es uno de los primeros sacerdotes que conformó, ¿no?, esta comunidad de los Cruzados de Cristo Rey, esta sociedad de vida apostólica. Padre Arturo, ¿están creciendo las vocaciones? Porque en España vemos que de hecho hay un descenso vertiginoso en cuestión de vocaciones a la vida, pues, de vida apostólica, ¿no? Más sobre todo en estas congregaciones más recientes, esta nueva oleada, ¿no?, de congregaciones o institutos de vida religiosa que están surgiendo. Sin embargo, en México es sorprendente porque sigue habiendo vocaciones, por lo que estamos viendo. Efectivamente, gracias a Dios, como decimos aquí coloquialmente, pues la nube va agarrando agua, ¿no? Y aunque sea goteo, pero gracias a Dios van llegando vocaciones, van llegando jóvenes inquietos, deseosos de realizar una labor apostólica, pero sobre todo identificarse con un camino de cruz, porque los cruzados tenemos esta clara visión de que nuestro camino es de seguir la cruz, de vivir y de reconocer que delante de la cruz hay precisamente la fecundidad del seguimiento de Cristo y de la vida de Cristo, y por lo tanto también de lo que significa, pues, trabajar por la presencia del reino de Dios. El reino de Dios en medio de todo, ¿no? Ya bien en el catecismo de la Iglesia Católica, por ahí en los numerales estos del 863, 864, si mal no recuerdo, hay una serie de notas interesantes sobre la cuestión de la acción fecunda y apostólica de la Iglesia. Y precisamente inspirados mucho sobre todo esto, vemos que según sean las vocaciones, también va a ser la interpretación de los tiempos, ¿no? Nos los dice el 864 del Catecismo de la Iglesia Católica, y desde luego, pues, el Señor nos va regalando inquietudes que van naciendo ahí y que van dando sus frutos. Es cierto que no terminamos de pasar ciertos elementos propios de este cambio de época, pero no le podemos achacar todo al cambio de época, sino yo creo que también
tenemos que tener claro cómo estamos viviendo nuestra fe, con qué bravura, con qué empeño también, y el testimonio que tenemos que dar de la fe, porque el testimonio de la fe de esperanza y el resurgir de este espíritu que mueve, ¿no? A seguir trabajando en el apostolado de muchos jóvenes, llega a que pues el testimonio toque y también el evangelio, todo el testimonio del evangelio, de realizando, emprendiendo tareas, sobre todo en este mundo que aparentemente es desafiante, pero que el evangelio le desafía aún más. Padre Arturo, me encantaría que nos cuente, porque bueno, no solo están los Cruzados de Cristo Rey, sino también están las hijas de María Reina, ¿no? ¿Cómo es esto? Cuéntenos, padre. Efectivamente, hay un grupo de jóvenes mujeres que despiertan su inquietud ya de hace algunos años, que han estado colaborando sobre todo primero en el Bajío, en el centro del país, centro oriente del país sobre todo, y que concretamente primero empezaron en la ciudad de Morelia, hoy en el centro del país, más al sur este, en la ciudad de Puebla, y que ahora realizan tareas tanto en la cuestión apostólica con universitarias, con el deseo también de trabajar en ir desarrollando. Es una obra incipiente, pero que está pujante, ¿no? Con jóvenes, mujeres que están deseosas de trabajar por el plan social de Cristo. Nuestra hermana Iria Torres, que tiene una historia bastante profunda y muy deseosos de, junto con un grupo de mujeres que ahí están en la tarea también de imbuir del espíritu social cristiano las diversas realidades, y sobre todo nuestra preocupación de que este espíritu social cristiano sea presente en medio de estas generaciones que hoy requieren delante de esta tarea de que se conozca el evangelio social, el evangelio de Cristo. Ya me ha dado mucho gusto saber que este trabajo de imbuir, de poder entender la enseñanza social de la Iglesia, que va transformando y que no es otra cosa más que la acción apostólica de los laicos, porque aquí viene una tarea muy importante, y de una cosa que la continuidad de lo que dejó la apostólica Autocitaten en el Concilio Vaticano II, hoy sigue siendo también una actualidad muy fuerte después de que Juan Pablo II, ¿verdad? Dio un impulso muy grande en aquel sínodo de los laicos, ¿verdad? Y en la situación de Christi Fidelis Laici, concretamente un documento señero importante del trabajo apostólico de los laicos y de la transformación, y que es parte de nuestra tarea también de acompañar, de desarrollar y sobre todo de tener claro que el mundo requiere tanto de la enseñanza social de la Iglesia y de la doctrina social de la Iglesia, pero de su aplicación misma en medio de los retos, tareas que tenemos diarias, ¿no? En este mundo de hoy. Fíjese, padre, que como contemplamos ahora en estos últimos tiempos, en los que, bueno, pues son tiempos a veces convulsos, me atrevo a decir, para los laicos o para la Iglesia incluso, está habiendo bastantes diferencias o puntos de vista, con controversia, me atrevo a decir, sobre la continuidad de muchísimas sociedades de vidas apostólica, sobre todo ahora con esta última noticia que conocíamos hace unas semanas de la expulsión de varios miembros de Sodalicium, ¿no? También, ¿qué está pasando, Padre Arturo? ¿Cómo podemos comprender algunas decisiones que está tomando la Santa Sede en cuestión de institutos de vida religiosa? ¿Qué se puede hacer y sobre todo qué punto de vista tienen los cruzados ante pues, esta alarmante situación? Bueno, lo primero es saber que todos los tiempos son tiempos de Dios. Y que siempre habrá, digamos, los tiempos de crisis no son solo tiempos
de dificultad, que los tendremos siempre, eh, eh, sino también son tiempos de esperanza y de trabajo, pero también son tiempos de purificación, ¿no? Ujú. De purificación de las instituciones, sabiendo que la iglesia es santa, pero que también tiene pues sus pecados, sus dificultades, y que, bueno, hemos visto cómo la preocupación de nuestra iglesia es una preocupación constante, no solo de la santidad, no solo de la... y que desde luego siempre el trigo y la cizaña crecen juntos dentro de este reino de Dios, pero siempre cuando se van dando y se van mostrando los frutos, ¿no? Ahí está. Ahora, tendremos que ser muy pacientes, tenemos que ser muy claros y tener que pasar estos tiempos de dificultad y de crisis, primero confiando en que el Espíritu Santo va guiando a la iglesia, que en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las grandes circunstancias, y siempre hay ese viso de esperanza en el cual nosotros confiamos, viviendo de gran fe. Yo creo que, y sobre todo confiando en que en esta fe se manifiesta sobre todo en el sentir, en el sentir sencillo de la iglesia sencilla, de la comunidad de a pie, de nuestros cristianos y católicos y hombres de fe de a pie, sencillos que nos manifiestan y que son el signo más claro de cómo ahí se manifiesta la fe, la fe limpia, fiel, determinante, y que nos van hablando con verdad, y que el mismo Evangelio nos los dice, ¿no? Nos los ha dicho durante estos domingos. Y ya el domingo pasado veíamos cómo se hablaba un tanto de esta situación de que hay aquel que escandalice a aquellos pequeños, ¿no? Porque esos pequeños son los que nos están mostrando la fe. Estar atentos a estos pequeños significa ser muy claros en que la iglesia siempre ha tenido esta claridad. Desde luego, en medio de las dificultades, que se tendrán que tomar decisiones, algunas veces fuertes, sí, pero siempre tener la esperanza. Y saber que la confianza, independientemente muchas veces de los desaciertos que se podrían dar, somos seres humanos que queremos vivir de la fe, también los hombres de iglesia, pero también saber que ahí está presente muchas veces la situación de tener que luchar y tener que ser firmes y fieles, primero en el caso de las llamadas a los diversos movimientos, a las diversas asociaciones, institutos religiosos, apostólica, incluso congregaciones religiosas, a ser fieles al carisma, a ir al principio fundacional, a ser fieles a lo que el Espíritu pide en medio de las dificultades. Y la iglesia, pues también, recordando aquello que nos decía bien San Juan Pablo II en aquel libro hermoso de Memoria e Identidad. Yo creo que es necesario tener claro siempre que las raíces, los principios, a memoria de toda la historia de la iglesia, de todo, nos llevan siempre a identidad. Creo que volver a las raíces, a los principios fundacionales, tanto de la iglesia como de los diversos carismas y demás, nos da claridad para entonces poder hacer el paso de lo que se ha recibido como don del Espíritu, y que tendrá que ser purificado sí con el tiempo, pero tendrá que ser también trabajado constantemente, con saber que habrá aciertos y desaciertos, pero también sabiendo que al final el, el justo juez, que es el mismo Hijo de Dios Jesucristo, dará el camino, y que siempre, como digo, al final se separará el trigo de la cizaña y saldrá el camino adecuado y verdadero, confiando siempre en la Iglesia y confiando en el Espíritu Santo. Uh-huh. Padre Arturo, los Cruzados de Cristo Rey, como bien indicábamos al inicio, despliegan una intensa trayectoria, sobre todo apoyando, acompañando e incluso asesorando a los jóvenes a encontrar pues el camino, ¿no?, de santificación para pues transformar las estructuras sociales e incluso anunciar el reino de Dios. El camino a veces es difícil, ¿verdad, Padre Arturo? Cuéntenos, sobre todo nos encontramos muchas veces la incomprensión o incluso la persecución.
Padre Arturo, ¿cómo es la batalla que están dando cultural en México? Mira, eh, qué bueno que tocas, es un punto muy especial, ¿eh? Ujú, Eh, digamos, la gran batalla que se está realizando es una batalla, además, no solo cultural, ujú, sino, fíjate bien, interesante, de civilización. ujú, Eh, Digo algo que es muy fuerte, ¿eh? ujú, ujú. Sí. Porque uno de los trabajos más importantes de no solo de los cruzados, sino de la iglesia, es volver a reubicar a la persona humana, volver a reubicar el sentido, una antropología, una sana antropología que ha sido tan minada por planteamientos ideológicos, por planteamientos que muchas veces no nos han dado eso que muy detenidamente el Concilio Vaticano II ya nos hacía ver que el reflejo más profundo del ser humano se realiza en la humanidad de Jesucristo, ¿no? Ujú, Y entonces volver a iluminar a toda la parte fundamental antropológica va a ir dando sentido de civilización, porque parece ser que dentro de nuestras diversas batallas culturales, de nuestras diversas luchas, una de las tareas más grandes será la educación, no solo la educación en torno a la formación propiamente cristiana, sino incluso de recuperar grandes espacios dentro de la cuestión de la educación pública, de volver a entender a la persona humana como es, de valorarla como bien nos los transmitía ya el Papa Benedicto XVI en varios de sus trabajos y sus reflexiones. Yo recuerdo aquella de Creación y Pecado que decía, es necesario volver a entender que cómo fue el principio y cómo volver a los principios, que es desde luego volver a poner las bases. Las bases son fundamentales, necesarias, de recuperar un sentido de un sano humanismo, de ujú. un humanismo cristiano, que nos lleve desde luego, y eso es en lo diario, en lo más básico, en lo más fundamental, en la cuestión de la formación, en la educación en todos los ámbitos, desde la educación más básica hasta la educación superior, ¿no? Con los grandes, eh, digamos, retos que se tienen y en la cuestión de dar la presencia en ese, sobre todo en los mundos más, digamos, universitarios, en los mundos del desarrollo de la ciencia humana o de la ciencia experimental, de ese diálogo de ciencia, de ese diálogo fe-razón y de ese diálogo también de fe-vida, ¿no? Que se manifiesta también en la presencia. Pero hay otra cosa también importante, básica, al menos en México estamos desarrollando una gran, digamos, batalla y dificultad de lo que nos ha llevado en esa pérdida del hombre, por ejemplo, de una sociedad que está un tanto drogada, narcotizada por la situación de tanto de Ujú, propuestas de populismo del orden de lo político, ¿no? De la falta y la pérdida de la credibilidad de la democracia, de la falta de la credibilidad en torno, incluso de la acción de poder constituir una nación fuerte, un Estado fuerte, o incluso también los grandes retos que se tienen dentro de la situación del control del crimen organizado, que nos ujú. vuelve una barbarie, que nos vuelve desde luego casi a la situación, digamos, eso es en lo civil, que no digamos en la cuestión de lo religioso, de tener que saltar de una sociedad que de alguna manera vive en el paganismo también, constantemente manifestado también en la vida pública y en la vida religiosa, por ejemplo, la lucha que tenemos que desarrollar hoy en contra de estas expresiones de este paganismo a través de la Santa Muerte. Pongo un ejemplo, en Ujú, Ciudad Juárez nos hemos dado cuenta de que hay un montón de templos de la Santa Muerte en medio de los barrios y que nuestra tarea de evangelización es desde luego volver a presentar a Cristo, volver a presentar Santa María de Guadalupe como un camino importante de evangelización y de volver a empezar sobre todo a trabajar
con muchos de los que fueron bautizados, pero que en medio del camino se han perdido. Antes era al menos el volver al menos refugiarse dentro de los hermanos separados o dentro de las iglesias cristianas. Hoy hasta eso se ha perdido y entonces viene toda una gran tarea, un gran desafío y eso solamente es posible afrontarlo desde nuestra acción apostólica, concretamente en el acompañamiento de los laicos y en la tarea evangelizadora de los laicos que tan grande es en nuestro país y que tan grande es también, en América. Y que yo creo que va mucho del trabajo de tener que ir caminando a pie diario, de recorrer, nos toca en Juárez, de recorrer barriadas grandísimas en las cuales hay que hacer no solo la situación de la asistencia social, sino de una promoción humana profunda, desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, pues es una labor que hay que hacerla día a día, poquito a poquito, paso a paso. Uh-huh. Pero ahí está. Y lo más importante es la esperanza de que Cristo está presente, de que el reino de Cristo está presente, de que Cristo Rey está presente. Uh-huh. Fíjese, padre, que es sorprendente, ¿no?, escuchar hablar de esto, de esta batalla cultural y espiritual que se está viviendo no solo en España, sino en Occidente o en otros países, ¿no?, como esa persecución que de hecho queremos recordar a los oyentes que está viviendo el sacerdote Custodio Ballester por decir que el islamismo pretende destruir y aniquilar Occidente, así como el cristianismo. Hay una persecución muy clara contra la Iglesia en estos últimos tiempos, aunque viene viéndose desde ya hace muchísimos años, incluso siglos, ¿no? Lo veíamos con Roma, ¿no?, cómo se burlaban de los cristianos, directamente poniéndolos ante los leones para que se los comiesen, y ahora observamos que directamente lo que pretenden es una sociedad sin Dios. Hay uno de los estatutos de ustedes, Cruzados de Cristo Rey, que dice: inspiren su acción y servicio trabajando para el bien común, ¿no?, transformando las sociedades con el Evangelio. ¿Usted cree, padre Arturo, que finalmente llegaremos a comprender que haya un poder que acepte el Evangelio como ley? Mira, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro trabajo, no es una utopía. Eso es una realidad, ¿no? Uh-huh. Y desde luego la transformación de las realidades del orden temporal es una de las cosas que más está presente desde la enseñanza de León XIII, ¿verdad? Que fue sistematizando de alguna manera toda el evangelio social que está presente en medio de la enseñanza de la Iglesia, que se sistematizó después en la doctrina social de la Iglesia, pero que ha sido presente, desde los propios padres de la Iglesia y los propios tiempos apostólicos, ¿no? De esas primeras comunidades que van desde el encuentro con Cristo, desde el encuentro que transforma al ser humano y que lo hace cada día no solo criatura amable y deseada por Dios, sino hijo de Dios. Y entonces, ¿cuál no es el deseo de los hijos de Dios, sino de que todos los hombres conozcan el camino de la salvación de Jesucristo? Uh-huh. Y que ese camino se da por el Evangelio y que después se traslada a una situación del Evangelio social, de la presencia de Cristo en la vida pública, de la presencia de Cristo en medio de las sociedades, ante la pluralidad, ante la lucha de sociedades hoy que se presentan, ante la situación, también de muchos otros, expresiones religiosas, pero de la presencia de un credo cristiano que está ahí presente y que es el deseo del Evangelio. Ahí está los primeros inicios, los hechos de los apóstoles, San Pablo, ¿no? Y esta tarea que basta ver la historia de la Iglesia. Creo que hoy tenemos también una clara tarea de estas generaciones de que se enseñe dentro de los ámbitos cristianos, también los ámbitos civiles, la historia de la Iglesia, con sus luces y sus sombras, la historia también propia de la evangelización. Y sí,
que se tenga claro que el Evangelio se ha hecho y que ahí está presente. Y sí, que es necesario también tener esta tarea. Ahora, que uno de nuestros hermanos, como nuestro hermano el Padre Custodio, sea de alguna manera llamado a una situación en el orden de los siglos, cuando está dando a conocer evidencias de cosas que están ahí presentes, que son realidades que están ahí y que no las podemos hacer a un lado. Lo vemos constantemente. Ahora, declarar estas cosas de manera pública, pues parece que escandaliza, porque parece que muchas veces lo más adecuado es manejarse en lo políticamente correcto. Y yo creo que hay cosas evidentes que están ahí, que tendrán que ser llevadas con mucha prudencia, claro está, pero prudentes, decir la verdad muchísimas veces de lo que tenemos. Ahora, tarea grande, ¿cómo hacer cada día más esta tarea? No solo de diálogo, que es importante, sino de comunión dentro de la cuestión de la iglesia, de tener sentido de comunión. Recordemos cómo todo el caminar del Concilio Vaticano II es un caminar de comunión. Y la continuidad de este caminar de comunión que se ha realizado en los diferentes pontificados que tenemos ahora, nos da claridad. Nos da claridad y además nos da a conocer el gran esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, porque la palabra ya está dada por el mismo Hijo de Dios y por la promesa en la esperanza de que caminaremos siempre hacia estos. Ahora, que hay procesos que se tendrán que trabajar en el orden de lo civil, en el orden del derecho internacional, que tendrán que llevar otras cosas y que tendrán que llevar, desde luego, a buscar la paz como una tarea importante en el mundo. Es necesario tenerlo claro, pero eso lo tendrán que hacer los hombres de diplomacia de los grandes estados, con la claridad de los principios del bien común, ¿no? Y de un bien común universal. Tendrán que llevar esta tarea buscando la asistencia y el trabajo de los diversos órganos internacionales, de la presencia de hombres de buena voluntad, pero únicos en medio de estos ámbitos, para buscar, para desarrollar esa tranquilidad en el orden que requiere nuestro mundo y que requieren también nuestras naciones. Y es donde viene precisamente esa creatividad que tenemos que tener en el trabajo constante, en el desarrollo constante. Tenemos grandes desafíos, sin embargo, dentro de estos nos vuelve a iluminar la enseñanza de la Iglesia, su historia y desde luego también el trabajar constantemente por este bien común, ese conjunto de condiciones necesarias para que todos los seres humanos vivan dignamente y en la dignificación de su persona también puedan desarrollar formas de vida que les permitan alcanzar los fines propios que tiene cada nación, cada estado y cada institución. Fíjese, padre, que es sorprendente, vuelvo a repetir, escucharle, porque la claridad y la contundencia que muchas veces echa en falta un laico, ¿no? Sobre todo un laico que está comprometido, ¿no? con la vida apostólica, ¿no? de transmitir pues, el mensaje de Cristo, ¿no? Ya sea a través de asociaciones o ya sea a través de los medios de comunicación u otras tantas realidades, ¿no? que a día de hoy, y de hecho van surgiendo más, es sorprendente ver ese espíritu, ¿no? Sobre todo ese enamoramiento que debe de tener el laico para poder llevar este mensaje, ¿no? de transformación a los corazones y a la sociedad. Y nos vamos a ir directamente, padre Arturo, a que nos cuente cómo podemos atraer a los jóvenes para que los jóvenes sientan también ese enamoramiento, como bueno, vemos a usted, ¿no? que está prácticamente enamorado de la transmisión, ¿no? del Evangelio. ¿Cómo podemos transmitir este enamoramiento a los jóvenes para que los jóvenes tomen acción, como bien dicen ustedes, cruzados, joven toma acción? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, yo creo que la primera tarea es siempre el mundo de las nuevas generaciones ahí estará. Y que es un mundo que está deseoso de recibir, porque muchas veces hemos hecho muchos estereotipos y etiquetas de la cuestión de las nuevas generaciones,
o simple y sencillamente de una ruptura generacional. Y yo creo que es importante que volvamos a sentarnos, ¿verdad?, en nuestras sociedades de nuevo, sin esta situación muchas veces de ver antiguas glorias que ahí estarán, sino simple y sencillamente de reconocer que la humanidad sigue siendo la humanidad y que la humanidad la vino a redimir Cristo, el Hijo de Dios, y que mostrar la figura de Cristo desde el Evangelio, con toda su diafanidad, con toda su claridad, porque el Evangelio es vivo, es claro, es real, es presente a las nuevas generaciones, teniendo mucha creatividad, mucho ingenio, que ya nos los decía bien San Juan Pablo II, nos los ponía Pablo VI en aquella primavera que él llama de la nueva evangelización, de esta tarea tan importante, tan bonita, de incluso hablar, ¿no? Hablar de una y otra manera de la de la civilización del amor, que de la cual hablaba Pablo VI, y después que se transforma en esta nueva evangelización, en la continuidad de esta nueva evangelización, y ser muy creativos, ¿verdad?, de desarrollar nuevos métodos para la tarea de la evangelización, no solo a través del uso de los más media, que eso es buenísimo ahora tener los más media, tener también toda la cuestión de las técnicas de comunicación y desde luego de tener muchos elementos para el uso de las redes sociales, que hay que echar mano de todos estos medios, sino ante todo del encuentro constante con todos, en el deseo de tener esta apertura de que el Evangelio de Cristo es para todos y de que tenemos que entonces ir a lo más básico, a lo más elemental, a pie, a trabajar y a caminar desde lo más esencial, de lo más elemental. Esto nos tendrá que llevar muchas veces a seguir el camino de Cristo, que así como Él vino, se encarnó y caminó durante sus 30 años de vida pública, ahora nos toca a nosotros en la situación de ir y de empezar a trabajar, de empezar a evangelizar, siendo muy creativos, siendo muy claros, siendo muy presentes. Y tenemos tantos elementos hoy que nos permiten la evangelización, tanto a nivel iglesia, en la cuestión de muchos hoy trabajos en el orden de lo pastoral, de grandes subsidios, de grandes esfuerzos, de muchos sacerdotes, de muchos obispos, que en el camino diario, en el camino propio, pero ante todo, sobre todo, ver en la vida de la iglesia una vida que va orando, una vida que orante, una iglesia que se va transformando, una iglesia que también se compromete apostólicamente, de saber que necesitamos currar, necesitamos algunas veces tener que dejar nuestros escritorios y tener que empezar a preparar pues los zapatos para caminar en medio de la calle, en medio del mundo, presentando el Evangelio así, porque solo se construye el reino de Dios así. Ya bien nos lo dice el propio Evangelio, ¿no? Como la semillita de la mostaza, como eso que de nuevo va y que tiene que ir fructificando, sabiendo que hay la perenidad de verdades, de principios, de elementos importantes que están presentes y que no pasan de moda, que están ahí, que van sembrando y que van tocando a todos. Esa es nuestra tarea hoy por el hoy ir a todas las realidades, pero sobre todo y ante todo trabajar en una institución básica y fundamental para la humanidad, que se llama familia. Y en el deseo de la familia también ir a algo básico y fundamental, que es la recuperación del sentido de que es necesario trabajar para que la vida humana sea respetada,
desde el inicio hasta el final. Esa es una tarea importantísima hoy. Ya el Papa Francisco nos los ha marcado muy claramente y lo ha dicho con toda contundencia en la situación de lo que está pasando hoy ante la situación de truncar la vida humana. No se puede de alguna manera ir en medio de este mundo, dando pie o cabida a quitar la vida humana que comienza, dando pie a la situación de creer que los ancianos son inútiles, cuando tenemos la sabiduría de los ancianos que nos permite a nosotros caminar en nuevos caminos hacia el futuro. Yo creo que estos desafíos son tareas que tenemos hoy que hacer, que tenemos hoy que desarrollar, que tenemos que también entender las nuevas generaciones, no solo entenderlas, sino también acogerlas, abrazarlas, acompañarlas, dirigirlas en caminos de humanidad cristiana, dirigirlas en el Evangelio, el descubrimiento de Cristo, para que la esperanza de esta civilización, de esta nueva civilización del amor, de esta nueva civilización que se tiene que ir construyendo poquito a poco, vuelvo a insistir, como el grano de mostaza. Padre Arturo Ríos, miembro de la Sociedad Apostólica Cruzados de Cristo Rey, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por esa labor tan maravillosa que estáis realizando, conmoviendo y sobre todo acercando corazones, en este caso de jóvenes, ¿no?, para la transformación y futuros, ¿no?, líderes en el campo de la batalla cultural y espiritual. Muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado hoy en Testimonio de Esperanza. Nada, me alegra mucho poder compartir con ustedes. Y adelante, ¿verdad? Que la tarea de la hispanidad sigue presente en medio de América y sigue presente en medio de esta tarea de la evangelización. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con estas palabras del Padre Arturo Ríos, como decíamos, sacerdote, uno de los primeros, de hecho, miembros de la Sociedad de Vida Apostólica Cruzados de Cristo Rey, que están haciendo una labor bastante fuerte y bastante buena en México, sobre todo, como bien escuchábamos, de primera mano, atrayendo a los jóvenes, conmoviendo corazones, para que se comprometan con ese espíritu de servicio, esa labor a la que estamos llamados todos los laicos y de manera particular a transformar las estructuras sociales a través del Evangelio en las sociedades y sobre todo ahí fuera en el mundo. Como nos decía, un llamado muy claro, que nos vamos a quedar con él, con este llamado, es directamente: salgan, mójense las manos, empápense de barro, porque, como bien lo dijo Cristo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Buenos días, soy Pablo Hertzfelder y esto es Testimonio de Esperanza. Los ciudadanos en general y los católicos en particular pudiéramos participar